El surgimiento de Internet allá por los 70 dio a luz a un nuevo modo de comunicación, intercambio y gestión de la información. Hoy, casi 50 años más tarde, podemos decir que ha permitido mucho más. Nuestra vida está cada vez más volcada a la red, lo cual nos ha abierto un mundo entero de posibilidades, algunas de ellas no tan positivas como pudiera pensarse. Internet no se creó como una herramienta segura, sino útil. Diversos acontecimientos en los últimos años han expoliado la preocupación de naciones, gobiernos, colectivos e individuos por los derechos digitales y la seguridad cibernética. El descubrimiento de determinadas prácticas no solo ilícitas, sino también inmorales, ha puesto en tela de juicio la imagen común que hasta hace tiempo se tenía de la red. Conceptos como vigilancia masiva, filtraciones de espionaje, estrategias de ciberataque, seguridad informática, privacidad y censura han adquirido una importancia de la que anteriormente carecían, al menos para el grueso del público que hace uso de Internet. Echemos un vistazo a los hitos más importantes del desarrollo de la ciberseguridad, los derechos civiles y el control de las comunicaciones en Internet en los últimos años. Conviene dar un repaso al marco legal en el que esta cuestión se inserta. Cada año se presentan en el Congreso una gran cantidad de proyectos de ley sobre ciberseguridad. Estos pretenden a menudo permitir que las empresas y el gobierno federal compartan información sobre amenazas con un propósito de ciberseguridad. Sin embargo, estas demandas responden en muchos casos a la presión ejercida por lobbies de grandes corporaciones, el sector financiero o los principales sectores empresariales de la Comisión y Estados de la Unión Europea. El objetivo final no declarado de estos tratados es servir como pieza final para la agenda económica neoliberal iniciada a mediados de los 70. Una agenda de máxima desregulación económica y financiera, de privatización de los servicios públicos y de rebaja de las normativas laborales, de seguridad y protección del consumidor. CETA es un proyecto de ley que se ha caracterizado por el secretismo sobre el contenido real de los textos que se negociaban, a los cuales, por cierto, sí tenían acceso los lobbies empresariales. La estrategia de desinformación de la Comisión Europea de cara al CETA sostiene una ofensiva de propaganda basada en las ventajas económicas y la apariencia de transparencia. Esta opera aportando datos y documentos genéricos que no hacen sino disimular el ocultamiento de los textos reales implicados en la negociación, presentando datos económicos de forma sesgada, empleando medias verdades, negando sistemáticamente los riesgos y desacreditando informes críticos. Además, se emprendió una campaña masiva de invitaciones a Bruselas, lugar donde el acuerdo fue firmado, de periodistas de las redacciones centrales de los medios de comunicación de los distintos países, para venderles la bondad de los tratados y cortocircuitar a los corresponsales en Bruselas, a los que se les consideraba demasiado críticos por estar mejor informados. En realidad, con este tipo de tratados, se pretende impedir la adopción futura de nuevas regulaciones que perjudiquen los intereses de las grandes empresas, así como la renacionalización de servicios públicos privatizados. Mediante ello, podrían incluirse nuevas formas financieras prudenciales basadas en prohibiciones expresas que darían el poder a las empresas de exigir indemnizaciones millonarias en tribunales de arbitraje privados por cualquier decisión democrática o gubernamental que pudiera considerar perjudicial a sus intereses. Esta cuestión, que difícilmente podría haber sido imaginada por la mayoría de los habitantes, adquiere materializaciones explícitas en las propuestas del TTIP que comentaremos posteriormente. Algo incuestionable es la dependencia tanto de estados y empresas como de individuos respecto a Internet. Diferentes poderes utilizan las herramientas que la red posibilita para propósitos políticos y económicos, recopilando información de todo aquel que deje rastro en Internet. El día a día de muchos estados y agencias de inteligencia ha pasado a estar poblado de temáticas como el espionaje masivo, la creación de virus y las infiltraciones en bases de datos. Pero frente a estas actividades han surgido también contrapoderes que emplean las mismas herramientas para poner al descubierto información y acciones secretas de países y corporaciones. Uno de los más famosos es el fenómeno conocido como Wikileaks. Alcanzó la cumbre cuando publicó en 2010 millones de documentos que descubrían los llamados cables de Estados Unidos respecto a otros países, así como la opinión que tenía el gobierno americano sobre la mayoría de países del mundo, sí, incluyendo sus supuestos aliados. Las organizaciones como Wikileaks se dedican principalmente a la lucha por una red libre y la defensa de los derechos humanos, aprovechando las mismas herramientas que Internet proporciona. Expertos en sistemas de seguridad informáticos traspasan los muros de seguridad tanto de estados como de agencias de inteligencia, como la CIA o Stratfor, para robar documentos y ponerlos al servicio de cualquier persona.
Como dijo Julian Assange, fundador de Wikileaks, cualquier cosa importante que hacemos está en Internet. Toda la información fluye hacia arriba, hacia la gente que tiene enorme poder, las agencias de espionaje y los contratistas. Y la única manera de equilibrar esto es haciendo que la información fluya hacia abajo y también lateralmente. Hoy en día Assange se encuentra en un asilo diplomático en la Embajada de Ecuador en el Reino Unido. Su mayor peligro era que lo pudieran extraditar a Estados Unidos, donde podrían condenarlo a muerte por traición y espionaje, aunque Estados Unidos no ha abierto ninguna causa contra Assange hasta el día de hoy. Al final, Reino Unido ha dicho que garantizará que no lo extraditen a Estados Unidos, por lo que la embajada ecuatoriana ha dado vía libre a Assange para que después de varios años pueda salir de la embajada. Aún en su situación, Assange declara que Wikileaks todavía tiene mucha información importante y relevante que sacar a la luz. En lo que respecta a las filtraciones sobre espionaje, Edward Snowden es quizá el denunciante más conocido del mundo. Su identidad fue publicada el 9 de junio de 2013, poco después de sus revelaciones sobre algunas prácticas de la NSA en materia de vigilancia masiva a escala mundial. Sus filtraciones implicaban fundamentalmente a gobiernos y agencias de inteligencia estadounidenses, británicas y alemanas. Estos organismos habían emprendido toda una serie de proyectos enfocados a la recopilación de datos, bien a través de acuñado y procesado de metadatos, alteración física de cables de red o pinchado de micrófonos y cámaras de teléfonos y ordenadores. La información que tenemos sobre estos proyectos es todavía hoy limitada. Algunos de los más importantes fueron Prism, XKeyscore, Tempora, Muscular, State Run, Bull Run y el conocido como Five Eyes, que concentraba labores de la inteligencia de Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos. Su supuesta labor estaba enfocada a tareas de defensa y antiterrorismo. No obstante, la vigilancia careció de un target específico. Fue el carácter masificado y no selectivo de la actividad lo que impulsó a Snowden a publicar los documentos, no sin antes llevar a cabo un filtrado y procesamiento de la información en colaboración con periodistas como Glenn Greenwald, Laura Poitras o Barton Gellman. Este punto distingue las revelaciones de Snowden de las del anteriormente comentado Wikileaks. El caso Snowden puso de relieve un periodismo científico que, frente a la liberación masificada de datos, estaba mayormente interesado por la adaptación de contenidos abstractos de espionaje, en aras de lograr un mayor valor divulgativo y conseguir niveles de conciencia pública elevados. Aún así, no son escasos los estudios que sugieren que el papel de la consternación pública no ha acabado afectando significativamente a nivel colectivo. El descrédito se ha dirigido hacia organizaciones o individuos concretos. Gran parte de las empresas que cedieron datos de millones de usuarios siguen conservando y aumentando sus ingresos y valor de mercado. Entre ellas, algunas archiconocidas como Google, Apple, AT&T, Microsoft o Facebook, quien ha vuelto a las andadas a través del reciente caso de Cambridge Analytica. Las revelaciones de Snowden contribuyen a negar el supuesto común de que la privacidad en Internet es algo de lo que solo deben preocuparse personas con altos cargos, políticos, empresarios, etc. No obstante, esta negación no ha acarreado una disminución en el uso de tecnologías con semejantes vulnerabilidades. La vigilancia masiva sigue el principio de todos los datos durante todo el tiempo. Por expresarlo metafóricamente, imaginemos un pajar en el que cada una de las piezas de paja representa al individuo. La aguja sería en este caso una amenaza terrorista, por ejemplo. Ante un posible problema que sirve como pretexto, las inteligencias de diversos países recaban toda la información del pajar para así, si algún día aparece una aguja, encontrarla instantáneamente y, con suerte, prevenir su ataque. Esto plantea serios problemas de legitimidad para la acción gubernamental, y la pregunta indudable que surgiría sería ¿hasta dónde alcanza la tarea de vigilancia? ¿Y con qué razón? Demos ahora algunos detalles más sobre espionaje y ciberseguridad. El espionaje es la actividad secreta que consiste en tratar de conseguir información confidencial. Al descubrir los planes de espionaje que se estaban llevando a cabo, actores internacionales decidieron crear una práctica que contrarrestara los mismos, el contraespionaje. El contraespionaje o contrainteligencia es la actividad de evitar que el enemigo obtenga información secreta. Las técnicas comunes del espionaje han sido la infiltración y la penetración. Los espías tienen diferentes técnicas para obtener la información a través de dos medios, el soborno y el chantaje. Dentro del espionaje existe una clasificación, determinada por los medios y fines que se utilizan. Existe el espionaje industrial y el espionaje cibernético. La ciberseguridad es el área relacionada con la informática y la telemática, que se enfoca en la protección de la infraestructura computacional y todo lo relacionado con esta. Existen para esto una serie de estándares, protocolos, métodos, reglas, herramientas y leyes concebidas para minimizar los posibles riesgos a la infraestructura o a la información.
La ciberseguridad comprende software como bases de datos, metadatos, archivos y hardware, además de redes de computadoras y todo lo que la organización valore y signifique un riesgo si esta información confidencial llega a manos de otras personas, convirtiéndose por ejemplo en información privilegiada. Las filtraciones de Snowden revelaron que la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, realizaba actos de espionaje tanto a gobiernos, empresas y ciudadanos. Esto dicta mucho del propósito original que tenía el presidente Truman en 1952. Por aquel entonces, la NSA era todo oído, escuchaban mensajes captados en secreto en radio extranjera y transmitidos por satélite, y pinchaban cables telefónicos submarinos. El trabajo de inteligencia tradicional era razonablemente pasivo. El exdirector de la NSA y la CIA, Michael Hayden, comenta al respecto: los agentes esperaban a que mandasen algo y tener la suerte de estar en el lugar y momentos adecuados para captarlo. La revolución digital e Internet le dieron a la NSA nuevos poderes y una manera de entrar por la fuerza a sistemas informáticos lejanos. En el terreno de la informática no tienes que esperar a que manden el mensaje, puedes ir al objetivo. Hoy parece que la NSA ha pasado de ser un oyente pasivo a ser un espía activo, capaz de infiltrarse, robar y, si es necesario, atacar en el ciberespacio. El general Michael Hayden ayudó a dar forma a esa transformación, que empezó en 1999 cuando se convirtió en el director. La NSA se centró en la informática, como espionaje, pero también en su potencial como arma y en ataques a redes informáticas. Entonces llegó el 11S y el presidente George W. Bush ordenó que la NSA empezara a ponerse en serio con la ciberguerra ofensiva. Con el tiempo, para alcanzar esta meta, el ejército creó una nueva unidad estratégica asociada a la NSA, llamada Cibercomando. Su misión era ir más allá del espionaje, usando ordenadores como arma. ¿Qué son estos metadatos? ¿Cómo funcionan? ¿Son datos invisibles sobre los cuales nos pueden controlar? ¿Y dónde van? Los metadatos son datos de datos, que se incorporan a multitud de archivos nuestros como fotografías, documentos PDF, etc. Y describen cosas que para nosotros son invisibles, pero que permiten utilidades, como trazar o rutear la ubicación de un usuario. Los metadatos te permiten conocer la estructura interna de una organización, desde los usuarios hasta los servidores internos. Esta información sensible puede ser utilizada para hacer ataques a estas organizaciones. El mundo que Internet nos ha legado es poliédrico, cargado de ventajas y posibilidades, pero también repleto de problemas. Los abordados aquí son solo una parte, pero amenazan seriamente con reformular el estatuto de las relaciones sociales, la gestión de datos y el control de múltiples aspectos involucrados en nuestra vida diaria. Si entrelazamos factores como la presión legislativa, las filtraciones de espionaje o la propuesta del TTIP con otros como el marco actual en el que la privacidad se desarrolla o el papel que la consternación pública ha tenido al respecto, el panorama restante es un poco pesimista. No obstante, queda un segmento de acción aprovechable por parte de la acción responsable de gobierno y usuarios. Este segmento no podrá ser explotado sin la conjunción de importantes tareas divulgativas al respecto, por un lado, e instancias supranacionales e independientes de regulación, por otro. Pensar los asuntos esbozados no es tratar cuestiones de otra dimensión, es pensar sobre cómo queremos que se desarrolle nuestro mundo, cada vez más informático. ¿Y vosotros entonces, qué mundo, qué tipo de vida queréis tener en Internet?